Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En este vídeo vamos a ver cómo elaborar una cerveza con miel. Vamos a ver cuándo tenéis que agregar la miel, cómo hacerlo, porque hay diferentes posibilidades. Esta cerveza con miel, que puede ser o honey beer, si ponéis poca cantidad de miel, o un bragot como este, si le ponéis mucha cantidad de miel. Tiene un 9% de alcohol, es bastante potente, está en medio camino entre el hidromiel y la cerveza. Voy a enseñaros cómo tenéis que añadir la miel, también la vamos a carbonatar con miel. Al final del vídeo veréis cómo se tiene que carbonatar con miel. Ahora lo veremos todo. Y simplemente deciros que es una receta freestyle, totalmente creativa, podéis hacer lo que queráis con esta receta, podéis experimentar, podéis añadir las maltas y los lúpulos que queráis, pero bueno, ahora lo vamos a ver paso a paso dónde podéis añadir la miel, qué lúpulos podéis añadir y cómo hacerlo todo. Pero primero vamos a probar este bragot, que seguro que está buenísimo. Vamos a ver primero cómo ha quedado este bragot, cerveza con miel y además carbonatado con miel. ¿Habéis escuchado el gas? Tiene gas. Vamos a servirlo. Tiene bastante espuma. Ahí está, la carbonatación con miel. Perfecta. El colorcito que tiene así dorado. Huele súper bien. Huele súper bien. Tiene bastantes burbujas. Buah, está buenísima. Es que ahora veréis que le pongo bastante lúpulo para compensar el dulzor de la miel con el amargor del lúpulo y ha quedado perfecta. Aparentemente 60 IBUs, que es lo que le meto de lúpulo, es mucho, pero luego queda perfecta porque además como está carbonatada con la miel le da un poco de dulzor y se ha quedado así entre un poco agridulce. Buenísima. Vamos a ver cómo elaborar esta cerveza con miel. ¡Salud, cerveceros! Esta receta de la cerveza con miel es completamente freestyle. Os voy a decir los ingredientes que yo he elegido para mi receta, pero vosotros en casa podéis cambiarlo dependiendo del resultado final que queréis obtener. Las maltas, podéis elegir unas maltas más tostadas o más claras, dependiendo del color final que queráis que tenga vuestra cerveza. Pero tened en cuenta que si añadís mucha malta, os va a subir la densidad del mosto demasiado y luego cuando añadáis la miel, os va a quedar una densidad inicial muy alta, con lo cual tendréis una graduación alcohólica altísima. Así que dependiendo de la cantidad de miel que queráis añadir, pues tenéis que compensar añadiendo más o menos cantidad de malta. Las maltas que vamos a usar son 1 kilo de malta Pale y 250 gramos de malta Viena. En cuanto a los lúpulos, yo voy a añadir bastante lúpulo a priori. Va a parecer que un IBU de 60 es mucha cantidad, pero ese amargor se va a compensar con la miel, con lo cual cuanta más miel añadáis, más lúpulo tendréis que añadir. Si vais a añadir menos miel, pues incluso podéis añadir la mitad de lúpulo, que unos 30 IBUs, que estaría bien. Los lúpulos, vamos a añadir 16 gramos de lúpulo cascade al inicio del hervido y 5 minutos antes de apagar el fuego añadiremos 6 gramos de Simcoe. Lo tenía congelado, me quedaban de otra elaboración, así que los añadiré directamente sin descongelar. También se le puede añadir el clarificante, un cuarto de pastilla de Whirlfloc 15 minutos antes de apagar el fuego. Voy a usar la levadura Safale T58 que me quedaba de otra elaboración. Podéis usar cualquier levadura de fermentación alta. Simplemente tened en cuenta que como esta cerveza va a tener la densidad inicial muy alta porque la miel va a subir la densidad inicial a densidades iniciales superiores a 1060, es mejor usar el doble de levadura de lo que se usa normalmente. Así que yo voy a usar todo lo que me queda y vosotros en casa usar el doble de lo que usáis normalmente. La cantidad de miel es bastante importante porque os va a elevar la densidad inicial de vuestra cerveza. Si queréis una cerveza honey más liviana, con menos cantidad de alcohol, tenéis que añadir entre 100 y 200 gramos de miel para 5 litros, está bastante bien. Luego ya si queréis un bragot más fuerte, que esté a medio camino entre el hidromiel y la cerveza, de 500 gramos hasta 1 kilo, es suficiente. Yo he añadido 500 gramos y me quedó al final 9% de alcohol, así que es bastante, cuidado a los que añadáis hasta 1 kilo para 5 litros de miel, que es bastante, os van a quedar cervezas
muy potentes, unos bragots fuertes. Y por último, las especias que queráis añadir, podéis añadir las que queráis. Os voy a decir las que yo he añadido, que quedan bastante bien para una cerveza con miel. Vamos a pesar 6 gramos de jengibre en polvo y 6 gramos de semillas de cilantro que machacaremos justo antes de añadirlas al hervido. Vamos a empezar macerando nuestro grano molido durante 1 hora a 65 grados. Vamos a añadir 4 litros de agua con un pH de 5,5 a nuestra olla. Añadimos un termómetro a la olla para controlar la temperatura y encendemos el fuego. Cuando tengamos el termómetro marcando casi 70 grados, vamos a añadir las maltas. Empezamos por la malta pale, le damos unas vueltas para que se mezcle bien con el agua, no se formen grumos. Y después vamos a añadir la malta Viena. Recordad que tienen que estar las maltas molidas. Vamos a añadirla toda, le damos unas vueltas para que se mezcle bien y macere todo bien sin formar ningún grumo. Volvemos a colocar el termómetro para controlar la temperatura. Mantenemos la temperatura a 65 grados durante 1 hora. Para ello podemos cerrar la olla con la tapa. Una vez ha pasado la hora de macerado, vamos a hacer la prueba de yodo para comprobar si el macerado se ha hecho correctamente. Vamos a sacar una pequeña muestra de nuestro mosto de la olla por el grifo. Para la prueba del yodo vamos a colocar el mosto en un recipiente y lo vamos a comparar con azúcar mezclado con agua, lo tenemos a la izquierda, y a la derecha tenemos almidón mezclado con agua. Vamos a hacer una reacción con tinta de yodo que podemos encontrar en cualquier farmacia. Añadimos unas gotas a cada recipiente y el resultado nos tiene que dar que la reacción en el mosto tiene que ser más parecida a la del azúcar que a la del almidón. Cuando tengamos la prueba de yodo realizada correctamente, vamos a pasar a lavar y recircular nuestro mosto. Comenzamos extrayendo el mosto por el grifo, colocándolo en la jarra. Veis que al principio sale bastante sucio. Vamos a ir colocándolo de nuevo en la olla, filtrándolo con una espumadera. Repetimos este proceso durante unos 15 minutos. Pasados los 15 minutos de recirculado, veremos que el mosto ya está bastante más limpio. Mientras hemos hecho el recirculado, vamos a ir calentando el resto de agua para el lavado en una olla hasta los 78 grados. Cuando tengamos ya el mosto recirculado, vamos a ir añadiendo esa agua caliente para ir lavando el grano, mientras vamos vaciando la olla por el grifo. Vamos a extraer en total unos 7,5 litros de mosto para luego hervir. Al final veremos que el mosto sale bastante limpio, prácticamente transparente. Al final nos tiene que quedar una capa de grano en el fondo de la olla que retiraremos fácilmente con la bolsa de maceración. Colocamos la olla otra vez en el fuego, no es necesario lavarla. Vamos a colocar 7,5 litros de mosto en la olla y lo vamos a hervir durante 70 minutos. Mientras esperamos a que el mosto empiece a hervir, preparamos el starter. Os dejo por aquí el vídeo de cómo preparar un starter si todavía no sabéis cómo se hace. Colocamos el mosto en la olla, encendemos el fuego y esperamos a que empiece a hervir. Mientras tanto, preparamos el starter de la levadura y la dejamos que se active. Cuando el mosto empiece a hervir, vamos a retirar la tapa de la olla y vamos a empezar a retirar la espuma que se ha formado con una espumadera. Una vez hagamos esto, vamos a añadir nuestro primer lúpulo. Le damos unas vueltas al lúpulo cascade para que se mezcle bien y vamos a empezar a contar 70 minutos de hervido. Dejamos el mosto hervir bien fuerte y 15 minutos antes de apagar el fuego vamos a añadir el clarificante. Le damos unas vueltas y esperamos añadir el siguiente ingrediente. Hey cerveceros, ¿qué pasa? Ya tengo aquí a puntito. Ahí está hirviendo. Ahora vamos a meter el jengibre, las semillas de cilantro machacadas que las tengo por aquí. Aquí están. Vamos a poner el lúpulo Simcoe, bien, que lo tengo congelado, lo acabo de sacar del congelador. Lo meteré directamente congelado. Por supuesto, la miel. Ahí está. Vamos a meterlo ahora todo. Quedan 5 minutos para meterlo. Acabo de meter el wheat flour y nada, vamos a hacer las adiciones de las especias. Acordaos de suscribiros al canal y darle a la campanita para no perder los próximos vídeos. 10 minutos antes de apagar el fuego vamos a añadir las especias. Añadimos el jengibre y añadimos las semillas de cilantro recién machacadas. Le damos unas vueltas para que se mezcle bien y dejamos que siga hirviendo. 5 minutos antes de apagar el fuego vamos a añadir el lúpulo Simcoe. Este lúpulo nos va a dar bastante aroma y sabor. Lo añadimos, le damos unas cuantas vueltas y dejamos los 5 minutos que quedan que siga hirviendo.
La adición de miel la podéis hacer en diferentes momentos dependiendo de lo que estéis buscando. La podéis añadir 10 minutos antes de apagar el fuego para esterilizar la miel. La podéis añadir también al apagar el fuego para pasteurizarla. De esta manera se conservarán un poco mejor los sabores y aromas de la miel. Eso es lo que voy a hacer yo ahora. También la podéis añadir durante la fermentación o durante la maduración, pero cuidado con añadirla en la maduración porque no se van a consumir esos azúcares fermentables de la miel y luego podéis tener sobrecarbonatación en las botellas y que exploten. Así que cuidado con eso, si la carbonatáis con CO2 vuestra cerveza, sí que podéis añadirla en la maduración. Y por último también se puede añadir en la fermentación secundaria para carbonatar, que eso también es lo que voy a hacer. Cuando hayan pasado los 70 minutos vamos a apagar el fuego, esperamos un poco a que deje de hervir y vamos a añadir toda la miel. Le damos unas cuantas vueltas para que se disuelva la miel con el mosto. Hacemos el whirlpool para que se decanten las proteínas al fondo de la olla y ya lo tenemos. Cuando hayan pasado los 70 minutos de hervido vamos a pasar a enfriar nuestro mosto lo más rápido posible antes de añadir la levadura. Voy a enfriar el mosto rápidamente con hielos y coloco un termómetro para controlar la temperatura. Con el mosto ya frío a unos 25 grados vamos a trasvasar nuestro mosto y a inocular la levadura en el fermentador. Para trasvasar el mosto vamos a colarlo con un colador. Esto es importante porque ya veréis que se queda bastante cantidad de las especias y de la gran cantidad de lúpulo que hemos añadido durante el hervido. Todo eso se nos va a quedar en el colador y así vamos a tener un mosto mucho más limpio dentro del fermentador. Con el mosto ya en el fermentador vamos a oxigenarlo bien con una espumadera y vamos a añadir nuestro starter de levadura con la levadura ya activada para que empiece la fermentación mucho más rápido y de una forma correcta. Cerramos el fermentador con la tapa y le colocamos un airlock con agua hervida o sanitizada y ya lo tenemos, listo para fermentar. Antes de inocular la levadura en el fermentador, acordaros de guardar una muestra de mosto para medir la densidad. Os dejo por aquí el vídeo de cómo tenéis que medir la densidad y cómo tenéis que corregirla si no tomáis la medida a 20 grados. Bueno, pues ya tenemos nuestra cerveza con miel en el fermentador. Ahora viene la hora de la verdad, hay que probarla. Ya he medido la densidad y la he ajustado según la temperatura a la que estamos, que son 22 grados. La corrección con la medida de la densidad con la corrección son 1080. Vamos a probar a ver qué tal está nuestra cerveza con miel. Tiene bastante densidad inicial, va a ser una cerveza con bastante alcohol. Está buenísima. Está buenísima, buenísima. Tiene dulzor, pero también tiene ese sabor del lúpulo. Va a estar muy buena, muy buena. Vamos a esperar a que fermente y nada, lo vamos viendo cómo se tiene que carbonatar con miel y cómo madurarla. Vamos a dejar el mosto fermentar durante 7 a 10 días máximo. Tardará la fermentación normalmente, depende de la temperatura a la que la dejéis. Veréis al principio bastante actividad en el airlock y cuando ya no veáis ninguna actividad tenéis que medir la densidad final para saber si ha terminado de fermentar. Para medir la densidad final de nuestra cerveza vamos a extraer una muestra de mosto con la probeta. La densidad final tras el ajuste de la medición nos quedó en 1011. Así que el porcentaje de alcohol de esta cerveza es un 9%. Con la fermentación ya terminada vamos a pasar a madurar nuestra cerveza en frío. Os dejo por aquí el vídeo de cómo madurar vuestra cerveza en frío. Podéis dejar vuestro fermentador en la nevera entre 7 y 10 días para madurar. Una vez tenemos la cerveza madurada es el momento de embotellarla para carbonatar de forma natural. Podéis carbonatar con miel o con azúcar. Yo la voy a carbonatar con miel, pero si queréis carbonatarla con azúcar podéis añadir 7 gramos por litro de cerveza, suficiente para carbonatar esta cerveza. Si queréis carbonatarla con CO2 también podéis, os dejo por aquí el vídeo de cómo carbonatar con CO2. Y ahora vamos a ver cómo se tiene que carbonatar con miel. Para la carbonatación con miel vamos a hervir primero unos 200 mililitros de agua durante 10 minutos. Cuando hayan pasado los 10 minutos vamos a apagar el fuego, esperamos a que el agua deje de hervir y añadimos 30 mililitros de miel para los 4 litros y medio que tenemos más o menos en el fermentador. Movemos bien con la cuchara y esperamos a que se enfríe con la tapa cerrada.
Cuando el almíbar esté templado, vamos a añadirlo a un recipiente para que termine de enfriar a temperatura ambiente. Vamos a abrir el fermentador retirando el airlock y la tapa del fermentador y vamos a añadir nuestro almíbar de miel. Mezclamos un poco, muy lentamente, para no levantar el fondo de levadura del fermentador y listo. Vamos a limpiar un poco el grifo del fermentador con sanitizante y le colocamos el vástago para llenar las botellas. Abrimos el grifo del fermentador y empezamos a llenar las botellas, muy lentamente, sin generar demasiada espuma, para que no se oxide la cerveza. Vamos llenando las botellas lentamente, de una en una, y les vamos colocando las chapas con la tapadora. Cuando hayáis vaciado el fermentador, se os habrá quedado en el fondo todos los restos de levadura. Por último, le colocamos la etiqueta a nuestra botella para recordar el estilo de cerveza y la fecha de embotellado. Ya tenemos embotellada nuestra cerveza con miel, la dejamos 3 semanas para que carbonate y ya la podremos probar. Bueno, cerveceros, tengo que deciros que es un cervezón, un Bragot buenísimo, vamos, es que mira cómo aguanta ahí, cómo retiene la espuma y es que está buenísimo, se nota el sabor de la miel, se notan los aromas del lúpulo, se notan las especias y en boca es una explosión de sabor y luego la graduación alcohólica, que es 9%, es que prácticamente no se nota casi nada porque está muy carbonatada, tiene muchas burbujas y eso disimula un poco la graduación alcohólica y luego eso tiene muchísimo sabor de las especias, del lúpulo, de los lúpulos del aroma del simcoe que hemos puesto al final de la ebullición, la miel de la carbonatación se nota muchísimo, o sea, tiene un sabor espectacular. Está buenísima, espero que a partir de esta receta vosotros innovéis, experimentéis con la miel. Eso, mucho cuidado con que no se exploten las botellas si añadís la miel en la maduración, pero bueno, si la añadís durante la segunda fermentación para carbonatar, queda espectacular como esta, que está deliciosa y mirad cómo se queda, todavía tiene la espuma ahí. Un espectáculo. Bueno, cerveceros, espero que disfrutéis de esta receta. Nos vemos en los próximos vídeos, os dejo por aquí para suscribiros al canal, para no perder los próximos vídeos, os dejo el resto de recetas del canal y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego, cerveceros!